Bueno, seguimos desarrollando el mismo tema, que es derribar argumentos, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo con la palabra de Dios, derribar argumentos. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre presión y opresión, porque nosotros no podemos confundir esos términos. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la opresión y hoy vamos a hablar un poco del tema, haciendo la diferencia entre lo que es presión y opresión. Dice la escritura en Proverbios 24:10, vamos a leer sobre la Nueva Traducción Viviente, dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Ahora, la escritura no nos deja por fuera la presión. De hecho, la presión es necesaria por lo que podemos entender en este texto. Lo que se hace para nosotros necesario es no fallar cuando estamos bajo presión. Presión y opresión son dos cosas totalmente diferentes, porque hace algún tiempo hablábamos de la presión que es necesaria ejercer sobre las aceitunas, sobre las uvas, ¿se acuerdan? Vimos las imágenes, vimos la prensa, vimos el Getsemaní, vimos el proceso como se lleva a cabo para poder extraer de este fruto lo mejor que hay dentro de ese fruto, y solamente la extracción se hace posible mediante presión y demasiada presión. Lo que la palabra nos está diciendo acá es que la presión sí es necesaria, porque sin presión muchas veces de nosotros no sale justamente lo mejor que está dentro de nosotros. Nosotros desconocemos, la verdad yo creo que nos vamos de la tierra sin llevar a cabo o sin sacar a luz todo aquello que Dios ha depositado en nosotros, porque dice la escritura que es un tesoro el que Él puso en nosotros y que nosotros somos vasijas o vasos de barro y que hay una excelencia del poder que es de Dios, no nuestra. Habla que hay un tesoro dentro de nosotros. Así es de que en la medida que nosotros nos disponemos para el Señor, va a ser posible que de nosotros salga todo aquello que el Señor ha depositado y ha confiado en nosotros. Pero es mediante la presión de las situaciones que a veces tenemos que enfrentar que termina poniéndose en evidencia qué es, qué tanto hay, qué tanto permitimos de lo que Dios puso en nosotros que salga para bendecir nuestra vida y para bendecir a las personas que nos rodean. Génesis 50, 19, 20 en la NBI, Génesis 50, 19, 20 en NBI, nos habla lo siguiente, dice: no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Acá nosotros nos encontramos con una situación real, y es que hay alguien llamado José. La vida de José es una vida difícil y viene de una familia problemática. Hablemos las cosas como son. Todo parte desde que Jacob trabaja con su suegro. Desde ahí las cosas empiezan a andar un poco mal, en el sentido de que él está enamorado de una mujer, lo engañan y le toca a fuerza, porque no fue algo que él decidiera, tener dos mujeres, y no es parte del propósito de Dios jamás eso, no lo es. Sin embargo, en medio de una situación tan problemática, tan difícil, el Señor, aún así, más allá de los problemas que podamos enfrentar nosotros, debemos tener claro algo, y es que el Señor cumple su propósito en nosotros. Sí, y solo sí, nosotros nos disponemos. Es lo que vemos en la vida de José. José es hijo de una mujer a la cual Jacob amaba, ¿verdad? Y el nombre de José se traduce como ¿qué? ¿Alguien sabe? José es Dios añade. Y la mamá le puso intencionalmente ese nombre porque ella decía: tengo por primera vez, se rompió la esterilidad en mi vida y el Señor me entregó este regalo que es un hijo.
alguien que representaba a Raquel, alguien que en cierta medida le honraba y defendía su deshonra, su esterilidad. Y resulta que ese nombre es, Dios añade, ella decía, porque quizás Dios me añade a otro. Y Dios en efecto le añadió a Benjamín. Dios le entregó otro hijo. Pero la familia de José es difícil, aunque su nombre se traduce como aquel a quien se le añade o Dios añade. Lo que vemos en todo su relacionarse y su socializar con sus hermanos es que todo lo que se encuentra en él, a partir del momento que es marcado con este nombre, es que por el contrario, le es quitado lo que él tiene. Se le entrega un manto de colores y le es quitado el manto de colores. Se le entregan unos sueños dados por Dios que jamás le pudieron quitar, porque el hombre podrá quitar lo exterior, pero jamás el tesoro que Dios ha depositado va a ser quitado por ningún hombre, jamás. Ese tesoro solamente se pone en evidencia en la vida de José cuando él experimenta el rigor de la presión, cuando justamente empieza a vivir todo lo que es contrario a su nombre. Pero él entiende algo, y es que más allá de las circunstancias que lo están rodeando a él, hay un propósito de Dios y hay una promesa de parte del Señor, y que a pesar de todo lo que le está rodeando, que viene a golpear su identidad, porque Satanás es astuto, él hace alarde de su nombre frente a sus hermanos, y él tiene un tanto de orgullo y de autoconfianza y autosuficiencia, que necesita ser procesados y transformados para que él llegue a ser quien en realidad vino a ser a lo largo de la historia, de quien se habla en tantas civilizaciones y culturas, a quien se respeta y admira hasta el día de hoy. Es necesario un proceso de presión sobre su vida, presión, para que se ponga en evidencia. Y el enemigo golpea justamente allí también, aprovecha las situaciones para golpear en la identidad de él, para atacar su identidad, pero algo que él tiene claro en cada estación de su vida es que Dios está con él. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿cierto? Estos a los que conforme a su propósito, dice la Escritura, han sido por él llamados, dice la Escritura. Ahora, esto no se ha escrito todavía en la época de José. José no tiene el texto de Romanos 8:28, no lo tiene. Muchos en la actualidad tenemos el texto. La mayoría de los creyentes conocen el texto, lo recitan, se lo saben de memoria y tienen el texto, pero pocos tienen la verdad del texto. Y es necesario tener la verdad, no solamente tener el texto, sino tener la verdad, ese rema, ese neustos, ese hálito de Dios soplado en esa porción de la Escritura. Y José lo tiene, aunque el texto no se ha revelado para la humanidad todavía. José ya tiene la verdad, aunque no tiene el texto, tiene la verdad. Es más valioso para nosotros tener esa verdad que recitar el texto. Es entender que es una verdad que se cumple aquí y donde sea, porque Dios es veraz. Todo hombre miente, pero Dios no miente ni se arrepiente. Entonces ese tipo, José, tiene esta gran verdad en su vida atesorada, y él sabe que todo, absolutamente todo, tiene que obrar para su propio bien, y no solo para su bien, sino para de aquellos quienes puedan rodear su vida, porque él tiene amor a pesar de amor y lealtad hacia Dios y hacia el manto que se le entregó y hacia los sueños que se le confiaron. Él no los hace a un lado. Él no hace a un lado el sueño de Dios sobre su vida, ni el manto entregado por Dios sobre su vida, por un momento de placer, por un plato de lentejas, como lo vimos en la vida de Saúl. Una mujer despampanante asediándole, una mujer casi reina de su época. No cualquier mujer era la mujer de su jefe. Era una mujer atractiva, era una mujer joven, seductora, aparte de eso. Y él evita vivir un momento de placer con tal de él agradar a Dios. Y es ahí donde se hace evidente
que a los que aman a Dios y lo ponen en primer lugar, todas las cosas empiezan a obrar para su bendición. Él sabe que hay un llamado. Y entonces acá nosotros nos encontramos con la historia. Acaba de partir el papá, acaba de bendecir a sus hijos y a algunos la bendición es una reprimenda. Ustedes saben, una confrontación. A José le dice, te tiraron a matar, te empujaron con violencia, los mejores arqueros te han disparado a ti para matarte, pero tu arco prevaleció porque a ti te ha ayudado el fuerte de Jacob. Mi Dios fue el que te ayudó a ti. Y nosotros vemos en la vida de José todo el tiempo eso. Es que lo asaetearon, lo traspasaron, le dieron con violencia, pero el Señor estuvo por él y estuvo con él. Nosotros vemos que en medio de todo esto pasan los años, se cumplen los sueños y los hermanos empiezan a tener miedo porque José sí era una persona poderosa y con solamente una palabra emitida por José era el segundo al mando. En Egipto es como hablar del segundo al mando en esta época de cualquier superpotencia de orden mundial. Y con una sola palabra de José hubiera podido acabar con la vida de sus hermanos y tomar venganza por mano propia de todo el mal que le hicieron, porque querían matarlo. Es que si no interviene uno de ellos, lo matan, lo querían era matar. No querían venderlo, querían era quitarle la vida. O sea, tener que ver frente a frente a las personas que han querido cortar tu vida, que han deseado verte muerto y desaparecerte, acabar con el sueño de Dios a través de ti, que te han atacado. No sé si ustedes han tenido que vivir eso en carne propia. No es fácil, no es fácil. No es fácil ver que tu vida está en riesgo a manos de una persona violenta, que lo único que está golpeando y queriendo atacar es el propósito que Dios tiene y el llamado que hay sobre tu vida. No es fácil. Y luego ver la cara de esa persona pasado el tiempo y decir, no tengo nada contra ti, te perdono. Se necesita tener a Dios dentro para poder perdonar todo esto, porque créanme, y se los digo, no es nada fácil, solo Dios que prevalece en nosotros para ayudarnos. Dice que ellos empezaron a sentir miedo, dijeron unos a otros, papá muerto, él es poderoso, estamos en sus manos, lo que le hicimos fue deplorable, es detestable, es aborrecible. Y quizás merecemos es morir, sangre por sangre, ley del talión. Y entonces empezaron a tener miedo y José los llama y les dice, tranquilos. Ellos se rinden ante él. Se rinden ante él y se cumple el sueño de Dios, porque el sueño de Dios en alguien que se dispone, se cumple. Es que se cumple cuando alguien se dispone. Es que sí, se cumple si la persona se dispone y es obediente a Dios. Y lo ama. Es que algunos tienen el texto un poquito distorsionada. Hay gente que pone esa escritura, es como, todas las cosas obran para bien. Y ya. No, a los que aman a Dios. Todas las cosas. Y esto es aquellos que tienen un propósito. Dejémoslo claro. ¿Es todo el texto o no? ¿O no? ¿Es todo o nada? Y entonces él les dice, no tengan miedo. Acá les dice, ¿acaso yo puedo tomar el lugar de Dios? La escritura dice que donde obra la ira humana, no puede entrar a operar la justicia de Dios. Y créanme que esto es complicado a veces. Porque el hecho de que tú te hagas a un lado y no permitas que tu ira esté obrando, darle lugar al juicio de Dios, es duro ver luego el juicio de Dios en personas que se han levantado para atacarte a ti. Es duro porque tú lo ves y tú ves el proceso y el molino por el que pasan muchas personas cuando han levantado su mano para tocar el manto de una persona que ama de verdad a Dios y que se ha guardado en integridad para Él. Entonces, tengamos temor y no toquemos mantos, por favor. Guardémonos de tocarle el manto a alguien que ama al Señor. Guardémonos de tocar el manto de alguien que ha sido escogido y sellado por Dios para servirle a Él. Guardémonos y que Dios nos guarde también a nosotros y tenga misericordia si en algún punto se hizo. Y que Dios extienda misericordia sobre aquellos que lo han hecho en contra nuestra, porque en realidad es complejo esto. Dios no se queda con nada.
Dice, mía es la venganza, dijo el Señor. Entonces José entiende todas estas verdades que están ancladas en lo profundo de su alma y dice, yo no voy a tomar el lugar de Dios. Y luego me encanta esto, porque dice, es verdad. Porque no podemos dárnoslas de mojigatos y de ñoños y de mamertos, perdón la expresión, diciendo, no hiciste nada, no pasó nada. Tranquilos, eso fue una cosquilla, eso fue un empujoncito nada más. No te afanes, Rubén, Simeón, tú no hiciste, Judá. Acá no pasó nada. Ay, deje así, eso no pasó nada. No, deje así, no. Él los confronta porque les dice, sí, es verdad. Es verdad. Y hay que reconocer para sanar, para poder sanar nuestro corazón, hay que reconocer que las personas sí han obrado mal. No es simplemente ponerle un pañito de agua tibia a una herida que necesita ser de manera urgente atendida. Sí, es verdad, me heriste. Sí, es verdad, me lastimaste. Sí, es verdad. Y les dice, ustedes pensaron hacerme mal, porque querían hacerle, ya lo hablamos. Pero Dios transformó ese mal para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, y es la salvación. Entonces, nosotros debemos aprender de la vida de José, porque aquí no se trata de la gente que aparenta violencia, esos que hacen alarde de su fuerza, que hablan más duro, que gritan más, que patalean más, que maldicen, que vociferan, que parecen perros rabiosos todo el tiempo. Es que no se trata de eso. No se trata de eso, no es fuerte. Eso ni siquiera es admirable. Eso lo único que evidencia y revela constantemente es que una persona bajo presión no sabe tener dominio propio, que tienes un demonio propio, no dominio propio, que revela toda la porquería, todo el odio, todo el veneno que lleva adentro. Acá lo que nosotros podemos ver es que es fuerte aquel que bajo presión se sabe gobernar. Si fallas bajo presión, lo que estás evidenciando es que tu fuerza es escasa. Y perdón, pero si la fuerza es escasa de una persona, solamente manifiesta algo. Les voy a decir por la palabra. Dice, el gozo del Señor es mi fuerza, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Ok. Si el gozo es parte del fruto del Espíritu, cuando se habla de una planta que tiene fruto, es un árbol que está plantado y arraigado, bebiendo nutrientes, minerales, y por eso es capaz de producir fruto. Corta nomás y verás cómo se marchitan. Corta nomás, corta de su fuente y ves cómo se marchitan. Cómo se marchita y se muere la vegetación. Es evidencia el fruto de alguien que está plantado y arraigado. Y si dice la Escritura, si tú fallas bajo presión, algo que se hace evidente es que tu fuerza es escasa. Lo que te dice a ti es una reprimenda. Tú no tienes comunión con Dios. Lo que te falta a ti es estar plantado, arraigado a la fuente para que tú tengas fuerza. Fuerza. Pero es que la fuerza no es fruto del Espíritu. Sí, Señor, la fuerza, porque dice que el gozo de Dios es mi fuerza. Así es de que la fuerza está dentro de el fruto del Espíritu Santo. Si tú fallas bajo presión, lo que estás revelando y evidenciando es que te falta comunión con Dios. Muchas cosas pueden pasar. Cosas van a pasar a todo el mundo, al que cree y al que no cree. La Escritura lo dice. ¿Cuál es la diferencia? Golpearon los vientos, azotaron las lluvias, crecieron las aguas, vinieron las inundaciones, golpearon con ímpetu la casa, pero la casa se mantuvo firme porque estaba sobre la roca. Sobre la roca. La roca es la diferencia. Las pruebas vienen para todo el mundo. A todos nos golpean las pruebas, creyentes, no creyentes. A todo el mundo. Es para todos. Las dos casas son golpeadas. Lo que hace evidente que la casa se mantenga firme y en pie es que esté anclada, cimentada sobre la roca.
Entonces, si tú fallas bajo la presión de toda la tormenta y las lluvias y todo lo demás, simplemente evidencias que no estás plantado en la roca. Necesitamos fuerza de Dios. Y para tener fuerza de Dios y el fruto del Espíritu, necesitamos tener comunión con el Espíritu del fruto. No puedo tener su fruto sin tener comunión con Él. No puedo pretender lo que Él da sin estar con Él. Dice la Escritura, busquen el reino y todo lo demás viene añadido, viene. Debemos buscarlo a Él. Debemos procurar su rostro. Eso no es de una forma religiosa, entro, salgo y ya. Porque tú tienes que ser cristiano 24/7. Tú no eres cristiano solamente cuando tú adoras y das tu mejor canto allá en el lugar secreto. Cuando lees la Escritura, cuando la abrazas y luego sales y te transformas. Esto se evidencia cuando te golpean a ti, cuando te quieren arrancar la túnica, cuando te quieren calumniar, inventar cosas sobre tu vida, cuando te meten en una cisterna, cuando te venden a los madianitas, cuando terminas en Egipto, trabajando para Egipto, cuando aún trabajando para gente desagradecida, te quieren poner en una cárcel por ser íntegro. Ahí es donde se evidencia qué tanto de Dios tú tienes. No es cuando todo está bien. No es cuando los pactos, por favor, los pactos, ¿cómo se traducen los pactos? ¿En las buenas? Y en las malas. Nosotros queremos tener pacto con Dios solamente cuando estamos en las buenas, pero los pactos se miden en las buenas y en las malas. Es justamente cuando la tormenta viene a golpear, es justamente cuando vienen las circunstancias que nosotros no queremos, porque hay muchas cosas que no queremos. Job no quería todo lo que le pasó, por eso dice, lo que temía yo fue lo que vino, porque hay cosas a las que nosotros queremos huirles. Hay cosas que no queremos. ¿Quién quiere determinadas situaciones? Si usted mira su vida, las cosas malas, uno dice, uy, no quisiera. Y no me gustaría repetir todo eso, o sea, no quisiera volver a pasar por ahí. Pero si me tocara volverlo a hacer con tal de estar tan aferrado a Dios, ok, lo viviría nuevamente solo por Él. Pero ¿quién escoge de manera, estando bien y de manera voluntaria, quién escoge por una situación complicada y adversa? No, nadie quiere, es que no queremos. Si te dan a escoger entre ir a una playa, todo pagado, todo incluido, un plan de esos así súper guau, y estar metido en una cárcel, en una mazmorra, ¿qué prefieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué prefieres tú? No, vamos a preferir, es que es nuestra humanidad. Ahora, Dios permite, porque sí lo permite el Señor, estos momentos de presión. Miren lo que dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:9, o primera. Dice, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Dice, el pueblo de Dios, ¿quién es? Mas vosotros sois, ustedes se lo aprendieron como leche en su instituto bíblico. ¿Nosotros somos qué? ¿Qué dice ahí? Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Luego dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un objetivo por el cual Dios te adquirió a ti. Vamos a partir de ahí. Tú no adquieres cosas de manera deliberada e innecesaria a menos de que carezcas de sabiduría. Tú no haces una inversión grande de dinero en algo que tú lleves a tu casa que solamente va a ocupar espacio y no va a servir para nada. ¿Cierto? Yo no invertiría, por ejemplo, en un accesorio de una Mercedes-Benz en este momento. Un accesorio costosísimo de una Audi. No invertiría porque no tengo ese carro en este momento. Sería absurdo ahorita invertirlo, ¿verdad? O hacer una inversión de algo que tú ves en este momento innecesario, a menos de que Dios te haya dado una palabra y te lances de loco por fe. Pero si no es el caso, tú no vas a hacer una inversión innecesaria, ¿verdad?
No vas a gastar y a pagar por algo que tú no vas a utilizar, que es un elefante que va a ocupar espacio en tu casa. Dice acá la escritura, somos un pueblo que Él adquirió para. El Señor hizo una inversión en nosotros, y no solamente una inversión, se gastó por completo en esa cruz. Hasta la última gota de su sangre fue el precio. Salió de su costado sangre y agua, dejando demostrado para la humanidad que hasta la última gota de su sangre se derramó en la cruz, se desangró, literalmente, desangrado por amor a nosotros, pagó un precio y nos adquirió a precio de sangre. Pero hay un para. No fuiste comprado simplemente para ser un elefante blanco en la casa de Dios, algo que va a estar sin provecho. Por eso cuando va y mira la higuera y dice, está estéril, le voy a dar un año más. En la parábola, y si no da fruto, la corto. El Señor fue en tiempo de no cosecha la higuera y buscó fruto en ella. Y la secó por su palabra porque no estaba produciendo fruto. ¿Para qué fuimos adquiridos? Para producir fruto. ¿Para qué? Dice acá, miren, esto no lo invento yo. Presión y opresión son cosas diferentes, pero el ministerio sí debe ejercer una presión sobre nosotros, porque sí somos llamados a predicar a Cristo en todo lugar. Dice que fuimos adquiridos para anunciar las virtudes. Debemos conocer las virtudes de nuestro Dios, porque Él fue el que nos sacó de esa porquería, de ese lodazal de barro en el que nosotros antes nadábamos como marranitos. Estábamos acostumbrados a ese mundo, así como lo hablaba Spurgeon. Y éramos de esa corriente. Y si no hubiéramos conocido al Señor, quizás en este momento tendríamos el pelo rosado, yo qué sé. Sí, quién sabe qué tipo de moda estaríamos llevando. Si no hubiéramos conocido a Cristo, si no lo hubiéramos conocido, tal vez lo que más aborrecemos del mundo, tal vez estaría en nosotros. Sin Dios no somos nada. Porque lo peor de la maldad y la sabiduría diabólica, carnal, animal, está en cada carne. Y sin Dios, eso se pone en evidencia, o sea, con toda libertad. Eso es un río sin ponerle un freno. Entonces, dice que nosotros fuimos adquiridos para ese propósito. Entonces, si tú ahora entiendes esta verdad, cada vez que alguien pase por frente tuyo, tú vas a declarar esas virtudes del Señor y vas a predicar, porque tú eres responsable de contarle a otros que Dios es real. No solamente tus palabras cuentan una historia, es que tu vida tiene que revelar la historia de Dios en ti. Así como José reveló, en él había algo tan diferente, en él había algo tan sobrenatural. Y es que dice la escritura que donde él estaba, dice, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Él estaba con Dios. Y por eso Dios estaba con él. Porque Dios nunca echa fuera de sí el que a él corre. Nunca Dios le da la espalda el que a él lo busca. Entonces debemos tener claro eso. Ahora, me encanta esta palabra, me fascinó esta palabra, porque la palabra griega para adquirido es peripoiesis. Y peri nos habla como de perímetro, periferia, ¿verdad? Y lo que traduce adquirido es comprar, ganar, posesión, preservación, y hasta ahí vamos normal, ¿no? Pero me encanta cuando expresa así el griego y dice preservación, hacerse uno mismo alrededor de, para cuidar y defender. Wow, esto me encanta. Peripoiesis, adquirido. Esto me fascina y me apasiona. Yo le decía, Dios, qué lindo, qué hermoso es Dios, porque dice que Él mismo se puso alrededor nuestro para cuidar, para preservar y para defender. Peripoiesis, yo los adquirí. Peripoiesis.
Qué palabra tan hermosa. O sea, lo que traduce ser adquirido por Dios es que Él nos adquirió. Es que Él mismo se puso alrededor de nosotros para defendernos, para cuidarnos, para preservarnos. Eso es lo que se traduce como ser uno adquirido por Dios. Ahora, si a ti, ahora que nosotros parqueamos los carros fuera de la iglesia y sus vehículos y todo, si ustedes salen por amor, porque somos una familia en Cristo, si ustedes se asoman a mirar, es como nuestro instinto natural, cuidarnos unos a otros. Vamos y cuidamos lo nuestro. No miro. Ok, miro todo lo nuestro, ¿verdad? Pero cuando me asomo a mirar, yo no miro el de allá, y toda la cuadra, y me voy a darle una ronda a la manzana a ver si todos los carros están en su lugar. Y si quizás están prendiendo y arrancando uno porque ni sé si el dueño es el que está saliendo. O sea, asumo por la buena fe de la gente que te está subiendo y se está yendo en esa camioneta azul, es el dueño. Pienso. No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Que hay un sentido de pertenencia y tú cuidas lo que tú adquiriste y tú sales a cuidar. Y si Dios no quiera sonar un estruendo afuera, tu inconsciente te llevaría a ir a mirar lo tuyo, a cuidar y a velar por lo tuyo. Si te llaman de tu conjunto, de tu condominio, a decirte, hey, es que hubo una fuga de agua en el conjunto y estamos llamando, y tú lo primero que preguntas, ¿y mi casa? ¿Se inundó? Y es que se inundó tal, ¿y mi casa? Tú no vas a preguntar, ¿y las casas de todo el barrio? Y todas las casas están bien. No, tú lo primero que preguntas es por lo tuyo. ¿No es así? Tú miras por lo tuyo, porque fue lo que tú adquiriste. Tú miras que lo tuyo está en orden. Después ya entrarás a ver qué fue lo que pasó en el bien general. El Señor adquirió. Él nos rodea. Por eso la Escritura no se contradice en ninguna de sus partes. Él es el que nos rodea y nos guarda. Y Él es el que mira por su adquisición. Y esto lo entendía claramente José. Yo soy adquirido por Dios. El Señor es el que me rodea. Él es el que está conmigo en toda estación de mi vida. Él es el que va conmigo a donde yo vaya. El Señor me guarda y me protege porque soy su adquisición. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Qué salió de José cuando él estuvo bajo presión? Lo mejor de él. Porque él nunca dio migajas. ¿Qué es lo que tú estás dando bajo la presión que tú estás viviendo? Estamos bajo ataque. ¿Y qué es lo que tú estás manifestando bajo el ataque en el que te encuentras? ¿Qué es lo que tú estás revelando en el momento de presión que tú estás viviendo ahora mismo? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Indiferencia? ¿Pereza? ¿Adormecimiento? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿Frustración? ¿Qué es lo que tú estás revelando en este momento de tanta presión? ¿Qué es lo que tú estás manifestando de Dios? ¿Qué es lo que tú predicas con tu vida? ¿Qué es lo que revelas? ¿Qué es lo que se pone en evidencia cuando tú te sientes presionado por todo lado? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Glorificar a Dios? ¿Testificar, perseverar, permanecer? ¿Adorar? ¿Qué es lo que sale de ti? Porque hay gente que bajo presión empieza a dar lo peor. Yo he visto gente vivir crisis y empiezan a dar lo peor para Dios, lo peor para su ministerio. Empiezan a llegar tarde o a no llegar. Y es que no entiende, no tuve ni para el desayuno. Y es que no entiende, no tenía ni para los pasajes. Y es que no entiende, estuve enfermo y no dormí. Y es que los pastores no comprenden y se empiezan a resentir contra todo el mundo. Y no entienden que en ese momento de presión lo que ellos tienen que revelar es la gloria de Dios. Para eso es la presión, para que salga un nuevo vino, un nuevo aceite. Porque bajo presión revelamos qué tan fuertes somos. Bajo presión José no entregó migajas. Bajo presión José entregó lo excelente. Siendo un esclavo, cuidó todo mejor que si fuera de él. Entregó lo mejor. ¿Cómo cuidas tú lo que no es tuyo bajo presión? ¿Y yo por qué? Si es para otros, ellos tienen, yo no tengo. ¿Y por qué? Y hay gente que vive tan amargada que empieza a dar migajas y por eso no sale de su proceso y no llega a palacio. Si José no entrega lo mejor de lo mejor, nunca, créanme, nunca pisa el palacio en el momento que Dios quería que lo pisara.
Si José, en medio de la cárcel en la que él se encuentra, no entrega lo mejor en medio de una cárcel, no da la gloria, el extra, lo extraordinario de sí, porque hay gente que le gusta dar solo lo ordinario, ay, como caiga. Hay gente que llega hasta un punto y te piden camina una milla y camina una. Pero Jesús dijo, camina la milla extra. Esa es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Y José siempre se caracterizó por dar la milla extra y entregar lo extraordinario de él. No se limitó al ordinario. Él caminó en lo extraordinario y lo extraordinario lo llevó a vivir en el nivel de gloria en el palacio, a llegar al punto de gloria que Dios lo quería tener. Dios quiere bendecir esta casa. El Señor ha hablado palabras de bendición sobre esta casa, sobre cada persona que escucha esta palabra. El Señor ha prometido un nivel de bendición y de puertas abiertas. Dios no miente. Pero ¿qué estás dando tú en medio de tu presión? Te quejas, te frustras, das lo que sobra de ti, tus migajas, arrastrando los pies. ¿Cómo estás manejándote tú en medio de esta presión? Porque aún en medio de la presión, lleno de Dios, interpretó los sueños y aún así lo que le prometieron a él se lo incumplieron, y eso no impidió que él siguiera sirviendo con el extra en medio de esos 2 años más. Eso no impidió que José siguiera en medio de la presión. Me encanta, porque cuando pasa lo que pasa con el faraón y tiene el sueño, dice que a José lo llamaron apresuradamente. ¿Por qué? Porque él se había encargado de sembrar bajo presión lo mejor de lo mejor. Siembra, por favor. Siembra. Tú no puedes esperar a que las condiciones sean las más óptimas para ti, para que tú empieces a darle a Dios tu extra. Tú no puedes esperar a que tu economía sea la ideal para que tú ofrendes, para que tú diezmes, para que tu tiempo sea el más ideal, para que tú vengas a servir. Tú no puedes esperar a que tu salud sea la más óptima y te sientas como un quinceañero para adorar a Dios, para brincar, para danzar, para cantar. Tú no puedes estar esperando eso. Tú lo das en medio de la presión para que toda la bendición de Dios se haga una realidad sobre tu vida. Por favor, es la palabra de Dios. Con todo el amor y con todo el respeto se los digo a ustedes como el Señor me lo dijo a mí. Es su palabra y su palabra se honra con obediencia. ¿Qué entregas tú en tierra extranjera? ¿Qué entregas tú cuando le estás sirviendo a gente desagradecida, a un pueblo impío? ¿Qué es lo que tú entregas en medio de la humillación? ¿Qué es lo que tú estás entregando en medio de la presión, en medio del ataque? ¿Qué es lo que tú estás dando? Porque eso evidencia que tanta conexión y que tanta raíz tú tienes en el Señor, que es la roca eterna. Vamos a hablar de otro José. Hoy sí vamos, John. Vamos con este. Mateo 1, 18 al 19. NBI dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Vamos a parar acá un momento. Otro José, a quien Dios le añade, es su nombre. El José es esposo de María, padre de Jesús, de linaje para que se cumpliera la escritura. Tiene una mujer comprometida con él para ser su esposa. La ley decía que esta mujer tenía que ser lapidada, tenía que morir, porque había sido infiel al pacto que había establecido con este hombre. La ley. Y él conoce la ley porque él ha nacido en la ley. José, un hombre bueno, dice que él era un hombre justo y no quería exponerla. Miren, porque muchas veces a nosotros nos va a tocar vivir situaciones como estas.
donde la ley está a tu favor, porque hay una injusticia ahí y tú vas a tener que dejar esto en manos de Dios. Muchas veces te va a tocar guardar silencio y encomendar tu causa al que todo lo juzga. Él era un hombre justo y se evidencia que él es bueno y justo, que él no hace un escándalo. Él podía hacer un escándalo. Él podía hacer un escándalo público como aquellos fariseos que trajeron a rastras a aquella mujer que habían encontrado en pecado. Apedrémosla, acabemos con su vida. Es injusto lo que ha hecho, ¿verdad? Rasgando sus vestidos, porque eso hay gente que, mejor dicho, el religioso, el que conoce la ley, pero no quiere extender la gracia, porque es que acá la gracia triunfó sobre el juicio. Acá vemos que la gracia se establece por encima de la ley, la misericordia, porque juicio sin misericordia se le hará a aquel que hace juicio sin misericordia. Sembremos bien. Y este hombre dice, pasó algo acá, no entiendo. Hasta ese punto él la encontró, fue embarazada, él no sabe nada. Hasta este punto la situación, la circunstancia es una circunstancia que ejerce presión, porque también sobre él hay presión, porque por romper el compromiso el pueblo se venía en su contra también. El vituperio, el tipo resultó ser un farsante. El tipo no tenía los medios económicos para sostener, es un pobre, porque es que eso era lo que se hablaba. Porque cuando se establecía un compromiso en Israel con una virgen, con una doncella, se establecía el compromiso sin que el hombre tocara un solo cabello de la mujer, se establecía el compromiso dando por sentado de que la mujer se iba a guardar para el regreso de aquel hombre. El hombre se iba a trabajar muchas veces lejos de su pueblo para conseguir los recursos para edificarle casa a la mujer. Hombres edifican casa para las mujeres. Responsables. Se iban antes de tener mujer, el hombre tiene que tener trabajo. Por eso el Señor en el Edén le dio trabajo a Adán antes de entregarle mujer. Trabaje primero y luego aspire a tener una mujer. Sí, vagos no. Muchachitos vagos que quieren tener solamente mujer para pasar el rato y no quieren hacerse cargo de nada ni de nada. Entonces, el hombre se fue a trabajar por esa mujer con la que se había comprometido y luego llega y la encuentra en embarazo y él no le ha tocado a ella. Imagínese la situación. Lo primero que él siente es el golpe de la traición, porque finalmente él se había hecho un plan y una ilusión con ella. Seguramente ya su físico le atraía y le gustaba y seguramente la amaba, porque el amor cubre multitud de pecados. Y el amor. ¿Saben? Yo le decía a Nicolás hace poco que leía sobre Abraham Lincoln. Antes de él ser lo que fue, en su pueblo era muy respetado. Antes de ser político era muy respetado en su pueblo. Y llegó de trabajar a casa y sus dos niños se abrazaron a él en la puerta llorando y gritaban pataleta de niño, pataleta, abrazados a sus piernas y lloraban como si el mundo se hubiera acabado. Cuando un vecino le dice, ¿qué le pasa a los niños? ¿Qué tienen, señor? Sus hijos, ¿qué pasa? Y dice, tienen lo que tiene el mundo entero. Sufren de lo mismo que está sufriendo el mundo. ¿Qué es? Preguntó aquel hombre. Y dice, que traje tal vez 3 dulces, 3 almendras, 3 caramelos, 3 avellanas, no recuerdo, pero eran 3. Y dice, y cada uno de ellos 2 quiere 2. Los 2 están peleando por tener 2. O sea, el que tiene quiere más. Es el egoísmo. El egoísmo. El yo necesito. Yo quiero que me llamen cuando estoy mal. Yo quiero que me pregunten cómo me siento. Yo quiero la atención para mí. Yo quiero que me atiendan. Yo quiero que me miren y el yo. ¿Y cuántas personas de ese yo son capaces de bajarse de ese trono del yo para preguntarle a otro, oye, ¿y tú cómo te sientes hoy? ¿Y tú cómo has estado? Cuéntame, ¿y cómo van tus cosas? O simplemente un abrazo, ¿sí? Solamente una mirada, o solamente una sonrisa. No, es el yo.
Es que yo necesito que me atiendan. Es que yo necesito que me escuchen. Es que yo quiero esto. Es que yo necesito... Y ojo, porque Satanás anda en cacería de palabras que se lanzan al aire. ¿Tú quieres ser escuchado? Tu mujer no te escucha. Lo que necesitas es que te atiendan. Entonces allá en el trabajo aparece la buena samaritana, el diablo vestido de piel de oveja, el lobo, y llega una muchacha toda amable a escucharte, a pasarte el café, a atenderte. O la de la panadería, con una sonrisa internacional, sonrisa de talla internacional. Ustedes me comprenden. Eso abunda mucho en este tiempo. Con una sonrisa bien grande y una falda bien corta, porque atienden a todo el mundo, pero la persona se siente que, ay no, la mesera me atendió a mí. Y empieza esa absurdez del ego por allá adentro y se sienten halagados. Oye, cómo huele de rico don fulano de tal. A mi papá se lo dijeron alguna vez. Señor, de la edad. Y llegó feliz a la casa a contar, ay, la chica de la panadería me dijo, yo, ajá, ¿en serio? ¿De verdad? Porque eso, Satanás no da puntada sin dedal. ¿Ustedes me entienden? Eso todo tiene, es su veneno detrás de eso. De eso tan bueno no, por favor, no seamos ilusos, porque Satanás sí da. Satanás entrega cosas. Satanás te da y te da lo que tu carne quiere. Él te lo va a dar. Pero Satanás cuando cobra con creces y con intereses. Él viene por tu alma. Satanás viene por tu alma. Él no viene por tu ropa ni por tu dinero, ni por lo bonito que te ves, ni por lo delicioso que tú hueles, ni por tu peinado, ni por... Satanás viene por tu alma. Y él te entrega justamente lo que tú lanzaste. El yo. Yo quiero ser atendida. Yo como mujer necesito. Es que yo estoy sola. De verdad, llevo tantos años sola. Y yo, ok, ¿de verdad? No, pues nada. Ya uno más bien identifica cuando vienen como cositas y por el aire empiezan a... Porque uno también tiene que tener discernimiento de espíritus. Y tú empiezas a escuchar y a ver qué persona... Tú dices, trampa de Satanás. Aléjate de mí. Me puede ser tropiezo, mejor aléjate. Y uno tiene que cerrarle el paso a ciertas cosas. ¿Ustedes creen que son los únicos que los piropean? Bueno, muchachos, por favor, a todos nos toca guardarnos. Todos acá nos guardamos para el Señor. Entonces, cuidado con eso, porque ese yo, es que el yo quiero, el yo. Y necesitamos practicar el amor. Ese amor agapao que enseña la Escritura, este amor que manifestó José. Y dice que en ese momento de tanta presión, un hombre herido sale a publicar en Facebook. Una vieja herida sale a publicar en Facebook. ¡Ay, no! Salen con la canción, salen a echarle vainazos. Por allá una señora que algún tiempo trabajó algunos años atrás en mi casa. El tipo falló con ella y salió a humillarlo en redes sociales públicamente en cuanto a su parte íntima, a decir que el tipo era incapaz. Y cuando tú te encuentras con eso, tú dices bloquear y eliminar. Gente que, de verdad, gente que sale a publicar una cantidad de fachateces, disparates escriben, canciones, heridos, despechados. José dice que en secreto vivió el dolor, no expuso públicamente a María. Dice en el verso 20 al 24, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, lo estaba considerando, en secreto lo estaba, pero aún así él estaba dudando porque dice que lo estaba considerando. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor
le había mandado y recibió a María por esposa, y de ahí en adelante José es José, el padre de Jesús. Fíjense qué título el que tiene este carpintero. De ser el carpintero pasó a ser el padre de nuestro Salvador, del linaje de David. Imagínense el privilegio del cargarlo, del cuidarlo, del protegerlo, del proveerlo, de verlo sonreír, de verlo caminar. O sea, qué regalazo del cielo sobre él. Usted sabe qué bendición. O sea, qué cosa tan hermosa tenerlo ahí y adorarlo, poder rendirle adoración. El Salvador en casa del carpintero. El Salvador en el taller del carpintero. ¿Usted sabe qué es eso? La presencia de Dios en casa. Presencia de Dios con él, con José. ¿Saben? Las bendiciones de Dios vienen cuando tú en un momento de tanta presión haces lo que es correcto. Por favor, acuérdense de esto. Porque la bendición de Dios no viene si tú en el momento de presión haces lo que es incorrecto. Si el tipo la expone públicamente. Finalmente Dios hubiera hecho con María lo que ya tenía el Señor por hacer. Y ella era la sierva. Hágase en mí según tu voluntad, no la mía. Señor, muero, imagínese. Si tener un bebé cuando se ha planeado, cuando se ha anhelado es cosa seria, como cambia el cuerpo, como cambia todo, todos los trastornos de sueño, todo lo que pasa con una embarazada. Él nació en carne, 100% Dios, 100% carne. María tuvo que experimentar un embarazo. Hágase en mí, según tu voluntad. Hágase en mí lo que tu palabra ha dicho. Ya, muero a mi voluntad, muero a mi deseo por llevar en mí lo que tú quieres que yo lleve, Señor. Ella era la sierva. Finalmente hubiera ocurrido el milagro porque Dios es Dios soberano y lo hace como quiera, lo hace. Pero José se hubiera perdido. José hubiera perdido todo lo que Dios tenía planeado para él. Solamente vino toda esta bendición sobre José. Todo, inclusive le dice, tiene que hacer esto, ponerle este nombre, todo, específicamente. Yo no sé qué hacer, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué paso doy? Pues cuando tú decides hacer lo correcto, Dios, así como a José le dijo que era el siguiente paso, así mismo Dios lo va a hacer con nosotros, por hacer lo correcto. Perdón. Necesitamos hacer lo correcto para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Y es en el momento de tanta presión, porque no era fácil. ¿Cuánto vamos, Nico? ¿Me dices cuánto tiempo llevamos? Dime. 52. Vamos a leer este último texto. Con estos dos textos vamos a terminar. Hechos 14, 19 al 20 dice: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad al día siguiente y partió para Derbe en compañía de Bernabé. Acá vamos a ver otra cuestión. Hemos hablado de José, el hijo de Jacob. Hemos hablado de José, el padre de Jesús. Estamos hablando del apóstol Pablo. 3 personajes que vivieron el rigor de la presión. Resulta que estos tipos que acabaron de leer ustedes en el 19 venían por un terreno escarpado porque era bien difícil acceder acá. Estamos hablando de una parte de Turquía. Esto es Turquía actual. Y los tipos vienen persiguiendo a Pablo y a Bernabé. Los vienen siguiendo. Los habían querido apedrear en el lugar anterior donde ellos estaban. Y ellos, cuando uno de los nuevos convertidos vino solapadamente, bajo cuerda, y les dijeron, los van a apedrear. Tienen todo planeado para su ejecución pública. Ellos, los dos, huyeron y se escaparon y llegaron a este lugar a predicar y siguieron predicando. Los tipos, no contentos con que habían huido y no los habían apedreado allá, los siguieron hasta este lugar. Resulta que en este lugar había un hombre que estaba lisiado, impedido de sus pies. El apóstol Pablo va pasando y le mira.
Y cuando lo miró fijamente a los ojos, vio que en aquel hombre había fe para que sus pies fueran sanados. Y por la fe que había, lo sanó y le dijo: enderézate, levántate bien derecho y camina. Eso fue, en la Reina Valera dice levántate derecho y en la NBI dice enderézate. O sea, vamos a caminar, pero vamos a caminar derecho. Acá no es caminar como nos dé la gana, caminamos es derecho. Y le dice, levántate pero bien derecho y vas a caminar. Y el tipo se quedó derecho y empezó a brincar, a saltar dando gloria a Dios. Dios lo sanó a través del apóstol. Viendo la gente de este lugar de Turquía que hay una sanidad de esa categoría, conocían al tipo, vieron el milagro, dice que esta ciudad estaba consagrada a Hermes y a Zeus, Júpiter y Mercurio. Dice que Zeus, Dios supuestamente de los dioses, y Hermes, el que lleva el mensajero, el que hablaba la palabra, ellos dijeron, estos son los dioses, son dioses con forma de hombre. Es que resulta que en ese lugar había pasado algo mucho tiempo atrás, en ese lugar de Turquía. La leyenda cuenta que la ciudad había sido inundada y lo que asumían ellos dentro de la leyenda era que había sido inundada por Zeus y Hermes, porque Zeus y Hermes llegaron a la casa de muchas personas pidiendo alojamiento y comida, y que la gente, como venían en cuerpo humano, la gente les cerraba las puertas y no los quiso atender, pero una pareja de ancianos los recibieron, les dieron hospedaje, les dieron comida. Ellos partieron al otro día, pero sin saber habían hospedado supuestamente a esos dos dioses. Era una leyenda de Turquía. Y resulta que ellos habían conocido la leyenda y sabían la leyenda y tenían templo a estos dioses, a estas deidades. Estaban consagrados a ellos, la ciudad rendida a estos ídolos, les rendían culto, sacrificio y todo esto. Cuando ven a Bernabé y a Pablo dijeron, ellos son, y no vamos a cometer el error de lo que pasó antes, entonces vamos a ofrecerles sacrificios. Y empezaron a ofrecer sacrificios. Y el apóstol y Bernabé les dicen, no, señores, por favor no hagan eso, lo que venimos a predicar es justamente lo contrario, que ya dejen la idolatría, que dejen la vanidad. Venimos a hablarles del Dios que hizo los cielos, la tierra, del Dios que envió a su Hijo, y empezaron a predicarles. Pero ellos, pudiendo más, finalmente terminaron ofreciéndolo toros y les ofrecieron coronas y flores y una libación y toda la cuestión. Gritando, son dioses. En esto llegan los locos que los vienen persiguiendo. Esto parece una película. Vienen los locos y ven todo el alboroto en la ciudad y empezaron a infiltrar el rumor entre la gente. Y empezaron a incitar a los mismos que estaban vitoreando. Por eso es que nosotros nunca, vea, la gente un día te pone en un pedestal y te ama y al otro día esa gente que camina en esa gente tan almática, tan emocionalista y toda idólatra, hay gente que es de cuidado, pilas, porque la lisonja no es buena y no hay que confiar en toda palabra y no hay que confiar en todo el mundo. Hay que examinar la fuente de donde provienen las cosas. Y evidentemente la fuente de donde provenían estos halagos era una fuente totalmente corrupta. Sí, es la verdad. Y entonces así mismo facilito cambian de parecer y ya no los vieron como dioses, sino como demonios y los querían apedrear y los apedrearon. Presión no es opresión. Y se cree, hablábamos con Nicolás porque había un castigo en la antigüedad que era que ponían una roca gigante sobre el pecho del ¿cómo se dice? Sí, del ejecutado, sino del que había sido condenado, del reo, del que ya estaba condenado, le ponían una roca encima para que el peso le fuera asfixiando y mientras esa roca le asfixiaba empezaban a lanzar piedras, un monumento de piedras que cubriera a la persona. Era una muerte en verdad agónica. Eso le daban con toda piedra y más de uno se encarnizaba con piedras filosas lanzándole por el cuerpo como cuchilladas. Les voy a decir, cuando sucede todo esto, parece en el escrito no se narra porque no dice los apedrearon, sino habla de que está Pablo y Bernabé y dice que luego Pablo y Bernabé, usted sabe que ahí dice, al día siguiente partió para Derbe. Sigue con todo el recorrido, luego viene el concilio y luego se encuentra con Lidia, que es cuando se funda la iglesia para Europa.
De ahí venimos nosotros. Entonces resulta que a Pablo ya lo dieron por muerto. Lo arrastraron ya muerto. Y les voy a decir una cosa que dice la palabra en griego, levantó. La palabra que en este texto se usa para levantó es la misma que se usa para Cristo cuando se levantó de entre los muertos. Es decir, muchos teólogos afirman que la revelación de esa parte espiritual del cielo, ¿se acuerdan? Que tuvo esas visiones y revelaciones que no es permitido, dice que fue cuando él murió que tuvo toda esa revelación en espíritu, fuera de sí, de su cuerpo. Lo dicen muchos estudiosos y yo creería que sí es cierto, porque al escudriñar esta escritura, lo que se dice acá en resucitó es la misma palabra, volvió de la muerte a la vida, como Lázaro que estuvo muerto, como Cristo que estuvo muerto, es la misma palabra, resucitó, volvió a la vida. Entonces dice que ya cuando lo rodearon, lo están rodeando no para decir, ánimo, párate, vámonos, tenemos que seguir trabajando. Lo están rodeando a manera de velorio, de funeral, lo están llorando. Cuando lo rodean, lo están llorando, lo vieron muerto. Es lo que pasa. Y dice que en ese momento el Señor lo trae nuevamente para el propósito que tiene. Porque no se muere una persona hasta que Dios ya permite que sea su tiempo. Y lo levanta. Y de ahí él parte con Bernabé. Bernabé no tuvo ese proceso, fue Pablo, ahí lo narra. Y agarran y se van a Derbe. Y de Derbe se encuentran con los otros apóstoles y empiezan en unos establecimientos de doctrina y luego parten a fundar iglesia. Es lo que sigue en la historia. Pero miren lo que dice en Gálatas 6:17, Reina Valera 20:20. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante. Y en 2 de Corintios 11 dice exactamente lo mismo, dice llevo marcas. En otras versiones usted lo encuentra como cicatrices. A lo que hace alusión ese texto, esas las cicatrices que le dejó el apedreamiento. Dice que fue azotado varias veces, 39-1, que fue encarcelado, que estuvo muerto, casi muerto, que vivió peligros de naufragios, traiciones. En 2 de Corintios, o sea, la vida del apóstol Pablo fue una vida de presión, mucha presión. Mucha presión. Y después de toda esa presión, lo que él engendra y da a luz es el 70% del Nuevo Testamento. En él se escribe y se completa. Muchos decían, y en 2 de Corintios él lo habla, en Corintios, a los de Corintios, no, en la primera carta les dice, es en la primera y les dice, es cierto, yo no merezco ni siquiera ser llamado apóstol, porque lo están atacando y menospreciando por su pasado. Y dice, es cierto, yo ni siquiera merezco que me llamen apóstol. Es verdad, no lo merezco. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y esta gracia ha dado fruto más que otros. Porque he sido más esforzado de otros. Y él habla, dice, los que se llaman superapóstoles. El tipo tiene un carácter y tiene pantalones. Tiene un carácter que se necesita, por eso les decía, no hay que ser tan ñoños. José les dijo, sí es cierto, ustedes lo hicieron mal. Y él les dice, los que se llaman superapóstoles, dice, pero por la gracia, me encanta como lo dice, porque sí es cierto, no lo merezco. Y no merecemos, ni usted ni yo merecemos nada acá. Y si nos miden los de afuera y los del mundo y los que nos conocieron en nuestro pasado, hay pues menos. Y si nos miden determinadas iglesias que son mega iglesias, pues menos. Y no sé cuántos títulos tengan, y no sé cuántos logros tengan, y en su palmarés pueden hacer despliegue, y podemos decir, sí, no merece una divorciada, no lo merece, pero por la gracia del Señor soy lo que soy, porque no soy la esposa de un pastor en carne, soy la esposa del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores. ¿Sí? Si acá toca hablar de eso, se habla. Es que el esposo es él. Hay pastoras que se llaman pastoras simplemente porque se casan con un pastor y heredan el título de pastoras, pero no saben qué es pelear por una ovejita, no saben qué es amar, qué es consolar, qué es exhortar, qué es tan difícil, qué es pastorear, qué es cuidar, qué es estar con el rebaño. Ni siquiera huelen a oveja y son pastoras, y pastoras de iglesias muy grandes por título.
pero por la gracia del Señor somos lo que somos nosotros acá. Es por su gracia. Es por su gracia. Aunque no les guste y aunque les duela, somos lo que somos por su gracia. Y la gracia está dando fruto, porque lo podemos decir. Y dice, de ahora en adelante en Gálatas, les dice, a mí nadie me va a causar más, ya no me molesten más, mejor dicho. No me molesten, no más, acá llegamos. Hasta acá marco una línea, porque llevo en mi vida las marcas de Jesucristo. Y les voy a decir algo, con esto terminamos. Hay un momento en que tú andas con el Señor y caminas con Él. Tal vez las cicatrices o las marcas que traes son las marcas del mundo que fueron sanadas en tu corazón. Y con eso lidiamos todos al comienzo. Pero hay un punto en tu vida cristiana, sí o sí, te lo garantizo, que lo que tú llevas sobre tu cuerpo son las marcas de amar a Cristo. Las marcas que revelan que sí te ha costado caminar con Él, que te han negado a muchas cosas, que te han menospreciado, que aún has tenido que romper lazos con personas de tu sangre, porque simplemente ellos caminan para los ídolos y tú decidiste caminar con Cristo. Y Jesús lo dijo, vine a poner fue división en una familia, porque unos van a estar conmigo y otros me van a odiar. Y eso es bíblico. O sea, yo no estoy diciendo que nos enranchemos con nadie, por favor. Sí, por favor. Vamos a procurar la paz con todos, pero es bíblico. Hay puntos donde tú vas a tener discordia porque es gente que milita para los ídolos, para lo que es contrario a Dios. Y en tu cuerpo se va a hacer evidente que hay marcas. Hay las marcas que te legalizan a ti para decir, yo soy siervo de Cristo. Somos adquisición, ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita? Y todo esclavo en la antigüedad tenía un sello, una marca que evidenciaba a qué Señor le estaba sirviendo. Y cuando el tiempo de su servicio se acababa y él quedaba en libertad para poder irse, había un punto que si él amaba tanto a su amo, le decía, me quedo contigo ahora, pero me quedo por amor. Al comienzo uno está con el Señor porque el problema que uno traía, el rollo con el que veníamos, fue sanado y el Señor nos respondió, y sí que nos respondió, ¿cierto? Salimos de aquello con lo que llegamos y el Señor nos sanó y nos respondió a todos. Y ahí éramos siervos. Pero ahora nos quedamos con Él, no por lo que Él nos dio, no por lo que Él nos ofreció cuando le conocimos. Ahora caminamos con Él porque en realidad lo amamos. Lo amamos y es que lo amamos. Y hemos hecho un pacto con Él. Esto no es casualidad. Cada cosa que tú hagas contigo tiene que ser profética. Esto simplemente evidencia que tú entraste en un pacto con Dios. Y tu oreja fue horadada y atravesada porque tú hiciste pacto y ya no caminas con Él como caminabas antes. Ahora caminas porque tú lo amas y en tu cuerpo se evidencia que tú lo amas. Amén. ¿A quién le perteneces? ¿De quién eres adquisición? Pues lo vamos a estar revelando de aquí en adelante y que nadie más nos estorbe.